versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado en las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Leamos el verso 9 juntos todos. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Gloria a Dios. Dando gloria a Dios se pueden sentar todos. Muy bien, hermanos, vamos a meditar esta mañana, transcurrido el tiempo. Vamos a hacer, hermano, en esta mañana vamos a tratar el tema. Necesitamos hoy una fe como la de Abraham. Amén. Repita conmigo esa expresión, esa frase. Necesitamos hoy una fe como la de Abraham. Gloria a Dios. Parece ser, hermanos, que es la fe lo que define al cristiano. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Nosotros ya no vivimos o no debemos vivir tanto por pistas, sino por la fe. Hay personas que tienen un adagio popular en el mundo, y eso hasta nosotros lo aplicábamos cuando no conocíamos del Señor. Y es como decía también Tomás, aquel discípulo dudoso, incrédulo, hasta no ver, no creer. Y eso ocurría con nosotros. Pero ya se intercambiaron las cosas, ya no necesitamos tanto ver para creer, sino que antes debemos creer para poder ver. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Por eso es que Romanos, el capítulo 14, hermana Diana, por favor ayúdeme, en el versículo 23, dice, vamos a poner ese texto allí, ya al final del texto dice que lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Lo que no proviene de fe, mire lo que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que, hermano, de alguna manera el cristiano debe de tener la fe como su baluarte, su estandarte, su escudo, su protección en todo el sentido de la palabra. Y ahorita me voy a adelantar, ahorita les voy a comentar el porqué anteriormente. Ahorita al iniciar el culto les decía de que la fe es el arma, es la virtud más poderosa que Dios le da a la iglesia. Amén. Hay gente que pelea, hermano, no es la oración, otro día no es la palabra. Pero ahorita vamos a mirar por la Biblia por qué el Espíritu Santo a través del escritor nos dice que la fe está por encima de las demás armas espirituales. Amén. Porque la oración es trascendental, claro que sí. Un creyente debe de orar, debe de buscar la presencia de Dios continuamente. Pero la oración es la que ayuda a que la fe se fortalezca y se implemente. ¿Cierto? La palabra, ¿qué decir de la palabra? Pues imagínese usted, no por desmeritar
invocar las demás virtudes o las demás armas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia, pero la fe es trascendental. Es trascendental. Gloria al Señor. Eso es lo, entonces, lo que no proviene de fe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es? Es pecado. Y eso es lo que se conoce como incredulidad. Incredulidad. ¿Por qué la gente se pierde eternamente? ¿Por qué la gente se condena? Mire, hermano, no es, aunque Dios tiene la capacidad de juzgar y lo hace. ¿Cuánto creemos que Dios va a emitir un juicio? Dios nos va a juzgar un día a todos, a buenos y malos. Claro que el lugar de juicio para los buenos será un lugar distinto al de los que no conocieron, no se arrepintieron delante de Dios. Pero llegaremos un día a la iglesia ante el tribunal de Cristo. Un tribunal es un lugar de juicio, pero ya no va a ser un juicio para condenación, es un juicio para premiación, para galardones, para recibir coronas. Algunos también no recibirán sino la corona de la vida, aunque algunos decimos, y con eso es suficiente, con tal de estar en la presencia de Dios, gozar de la vida eterna, es lo más grande, claro que sí. Pero otros recibirán, aparte de la corona de la vida, otros galardones. Ese es el juicio en el tribunal de Cristo. Pero el impío, el pecador que no se arrepintió, va a ser juzgado en otro tribunal, ya no el tribunal de Cristo, sino que ese tribunal se llama el juicio delante del gran trono blanco. En ese trono blanco no va a haber misericordia. Ya no va a haber, ese juicio ya no es para salvación, sino para condenación. Pero lo que dice la palabra es que la gente se condena, no tanto porque haya hecho los pecados peores o cometido los peores pecados, no tanto por eso, sino porque no han creído. No dicen amén con seguridad, pero les voy a mostrar por la Biblia. Abra la Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 18, hermana Diana, y verso 19. San Juan 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, hermana Diana. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Hermanos, el pecado más atroz delante de Dios es la incredulidad. Uy, más que encima, está por encima del homicidio, está por encima de una violación, está por encima del hurto, está por encima. Hermanos, el Señor dice que la incredulidad. Leamos otro texto, Juan 8:24. ¿Por qué la gente se condena? Miren, ni siquiera Dios les ha condenado y ya están condenados si no se arrepienten, si no creen. Ya están condenados. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está hablando de incredulidad. Muchos judíos no creyeron en él. Y ese pecado de incredulidad era mayor que los demás. Así que a mí me parece que es muy importante hablar de este tema en este tiempo. La incredulidad es la que origina los demás pecados. Mire, se ha dicho que el pecado de Adán y de Eva, ¿cuál fue? Díganlo fuerte, ¿la qué? Muy bien. Pero algo que me hace prever a mí que antes de la desobediencia vino el pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Cuando ellos oían la voz, sobre todo Eva, que fue la que inicialmente fue seducida,
pero no por echarle la culpa a la mujer. Adán la descuidó. ¿Sí o no? ¿Qué hacía Eva por ahí solita? Con esa mala compañía. ¿Y dónde estaba Adán? La serpiente, Satanás, por medio de la serpiente, comenzó a hablarle a Eva, a seducirla, a tratar de engañarla. Pero antes de que Eva escuchara la voz del diablo, ya Eva había escuchado la voz de Dios, ¿o no? Y Dios le había dicho a Eva, miren lo que dice Génesis 2:16, hermana Diana. Miren lo que Dios le había dicho. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había hablado a Eva y le había hablado a Adán. De todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, menos de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que coman de él, van a morir. ¿Dios fue claro o no fue claro? Amén. ¿Dios les había dicho esa verdad o no se las había dicho? Porque Eva, claro, le prestó oído a la serpiente y la serpiente desmintió a Dios. Y le dijo la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho. Porque Satanás es astuto. Y le dijo a Eva, no es que van a morir. Pero Dios sí le había dicho que sí iban a morir si comían de ese árbol, de ese fruto. No, es que van a ser como Dios. Sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios. Eva se llenó como de una ambición y de una codicia y no, de alguna manera, no le creyó a las palabras de Dios. Y por eso, antes de desobedecer, amén, ella cometió con Adán el pecado de la incredulidad. ¿Sabe por qué, hermanos, es tan delicado ese pecado? Porque ese pecado significa, la incredulidad, es hacer a Dios mentiroso. Y lo único que Dios no puede hacer es mentir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único que dice y habla verdad es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, lo que dice la Biblia es verdad. Usted necesita creerle a la palabra de Dios. Así no entiende en el momento algunas cosas, pero crea. Y si usted cree de verdad, esa verdadera fe va a producir en usted el fruto de la obediencia. Dele gloria al Señor por favor. Diga gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. No, hermanos, aquí hay algo delicado. La incredulidad. Yo reconozco también que ha habido momentos en mi vida que he dudado. ¿Cuántos aquí hemos dudado de algunas cosas? Uy, pero ¿cómo será posible esto? Nos ha pasado como a Marta, como a María, cuando Lázaro murió. Oh Señor, si hubiera estado aquí mi hermano, no hubiera muerto, estaría vivo. Es más, si hubiera llegado a tiempo, yo sé que hubiera sanado a Lázaro, no había tenido que ir a la muerte. Porque a veces nosotros queremos una cosa, a veces nosotros queremos que Dios haga ya, que obre ya. Pero no es cuando usted quiera ni cuando yo quiera. No es tanto cuando usted pida o yo pida. Dios conoce todas las cosas. Él sabe el momento y el tiempo exacto en que debe de ocurrir algo. Aleluya. Dios no llega a destiempo. Dios siempre llega a tiempo. No era la voluntad de Dios sanar a Lázaro. Era la voluntad de Dios levantar de la tumba a Lázaro. Dele gloria al Señor. Amén. Entonces María y Marta dudaron, Señor. Y el Señor le tuvo que decir a Marta, Marta,
¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Ella como que estaba dudosa en el momento. Imagínese, murió Lázaro, ya no hay nada que hacer. Pero cuando el Señor le dice y le anima y le fortalece la fe en ese momento, con esas palabras, si crees, verás la gloria. Ella dijo, Señor, sí. También sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo da. Algo vas a hacer, gloria al Señor. Pero Cristo le tuvo que fortalecer la fe. A veces somos como el padre de familia, ahorita orábamos por eso. Tenía a su hijo enfermo, endemoniado. Y había unos discípulos orando y reprendiendo al demonio que había en ese muchacho y no habían podido sacarlo. 9 de los discípulos del Señor se quedaron abajo a la orilla del monte, mientras que Jesús con 3 de sus discípulos subió a la cima del monte de la transfiguración. Y ellos subieron, hermano, los discípulos con Cristo, y allá sucedió algo glorioso. Amén. Pedro, Juan y Jacobo, aunque se estaban durmiendo porque ya estaba tarde y estaba de noche, ¿no? El Señor empezó a transfigurarse. Y su rostro y sus vestidos eran refulgentes, una luz blanca incandescente, muy fuerte. Y de repente como que Pedro parpadeó, como cuando uno está medio dormido, ¿cierto? Y uno como que trata y abrió los ojos un poquito, y en medio de su somnolencia logró ver al Señor transfigurado, y a su lado izquierdo a Elías y a su lado derecho a Moisés, que hablaban con Jesús. Y eso, hermanos, esa experiencia de Pedro, de Juan y Jacobo, cuando vieron eso, hermanos, incrementó, fortaleció la fe de estos 3 discípulos del Señor. Ellos se dieron cuenta, y Jesús, el Señor, se escuchó una voz del cielo, no este Hijo amado, a Él oí, gloria a Dios. Amén. De tal manera que cuando descendieron del monte, estaban los otros discípulos del Señor que no habían subido peleando con los demonios y no habían podido vencer los demonios. Alabanza al Señor. Porque se necesita, hermanos, la fe. Amén. No dicen todos amén, pero se necesita la fe. Amén. Para hacer algo de parte de Dios. Sin fe es imposible. Amén. ¿Y qué no tenían en ese momento los discípulos del Señor? Bajó el Señor con los otros 3. Y el padre de familia, Señor, mire usted, note usted, le dijeron, maestro, mira, traje a mi hijo, a tus discípulos, y ellos no han podido hacer nada por mi muchacho. Y el Señor que dijo, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Porque a Dios le agrada el creyente, el hijo, que crea. Amén. Que aunque esté pasando una crisis, que aunque tenga un problema grave, que aunque se siente enfermo, él está creyendo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que con mis ojos le veo la mano poderosa de Dios para algo maravilloso. Que estamos viviendo, social, política, de salud, hay que creer. Pero hermano, pastor, ¿usted qué dice? Que miren que tanto hermano muriendo, pastores muriendo. Yo sigo creyendo. Amén. Si Él no quiere sanar, Él sabrá por qué. Amén. Pero yo sé que Él tiene poder para hacerlo. Amén. Así como algunos han tenido que partir a la eternidad con el Señor, a otros me he dado cuenta que Dios los ha sanado de una manera milagrosa. Gloria a Dios. No todos están bien. No a todos Dios los sana. ¿O sí? ¿Por qué? No sé. Él sabe y Él tiene la razón. Por eso es que el ciego, cuando estaba por ahí a tientas llamando a Jesús, hijo de David, misericordia. Y el Señor se le acerca, ¿y qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Bueno, eso pasó también con el leproso, ¿verdad? Y el Señor ¿qué fue la respuesta?
Porque una de las cosas que le dice el hombre es: Señor, si tú quieres, puedes sanar, puedes limpiar, dice el leproso. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo: quiero. Se limpia. Porque él reconoció que Jesús podía, pero no sabía si quería. A veces Jesús no quiere. ¿Y quién es usted y quién soy yo para decirle: Señor, por qué? Él sabe por qué no quiere. Él sabe lo que a usted y a mí nos conviene y lo que necesitamos. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Hermano, que por qué se murió fulano, el pastor tan joven, que por qué la hermana, que por qué. Hermano, Dios tiene sus razones. Usted no sabe, le decía yo el domingo a la iglesia, el domingo pasado. A veces le pedimos cosas a Dios y Él es tan bueno y dice: no es la voluntad de Dios. Y Él a veces nos conceda porque nosotros somos como que, bueno, como el hijo ese que esa refunfuñón con el papá y la mamá. Y dame la chocolatina o dame esto y no te conviene porque te va a hacer daño, porque de pronto estás enfermo. Y el papá al final de cuentas como le entrega el dulce, la chocolatina. Y el niño por ahí empieza en la noche con diarrea. Te lo dije, niño, por eso es que no te quería la chocolatina, te cayó, te lo había dicho. A veces nosotros somos como Ezequías. Y Ezequías, cuando escuchó la voz del profeta que le dijo: arregla tu casa porque ya te vas a morir, de parte de Dios le habló el profeta. Uy, se puso a llorar, se puso triste, se humilló, en fin. Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? Yo te he sido fiel, esto y lo otro. Y Dios le mandó a decir por el profeta otra vez: bueno, dígale a Ezequías que le va a dar 15 años más de vida. Pero ¿qué pasó durante esos otros 15 años? Mire, Ezequías, cuando el Señor le manda la razón de que se va a morir, ya estaba preparado para irse. Es más, tenía la oportunidad, posibilidad de arreglar la casa. Pero ¿qué pasó? En esos otros 15 años, ese hombre se desvió, se descontroló, se descuidó y se apartó y murió mal. Por eso, hermano, cuando Dios obra algo que inesperado, algo que uno no quisiera, pero hermanos, lo hace cuando el creyente, la persona está preparado, preparada. Hermanos, es una victoria, es una bendición. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, hay que creerle a Dios o no hay que creerle. A pesar de todo. Algo distinto pasaba con Abraham, del cual dice la Escritura: y le creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Mira, hermano, no encontramos en la Biblia a un hombre, a excepción de Jesús, más amado que Abraham. Amén. Ha sido amado por los judíos, ha sido amado por los cristianos, ha sido amado aún por el pueblo musulmán. De tal manera que ha reconocido Abraham en el ámbito secular, en el ámbito bíblico, en el ámbito religioso, como el padre de la fe. Amén. Gloria a Dios. Y por eso en esta mañana yo les estoy diciendo, y quise titular este mensaje: necesitamos hoy una fe como la de Abraham. Gloria al nombre del Señor. Y en esa galería de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, el nombre de Abraham es el que más se oye. Gloria a Dios. No hay nada que más le agrade a Dios del hombre que éste le crea a Él. Si es así o no es así. Porque el que no le crea a Él lo hace mentiroso. Y algo que Dios jamás puede hacer es mentir. Amén. Gloria a Dios. La fe dentro de toda la armadura. Vamos a mirar aquí la palabra un momento. La fe dentro de toda la armadura que Dios le ha dado al cristiano es el arma más poderosa que Dios nos ha otorgado. Vamos a mirar en Efesios 6:14, hermana Diana. Quiero que leamos esto. Efesios 6, verso 14. Mire lo que dice, hermano y amigo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16.
detengámonos ahí un momentico, despacio. ¿Qué dice ahí antes de la coma? Léalo más fuerte, dígame. Sobre todo. ¿Por qué ese sobre todo? ¿Y a quién después dice, tomad qué? El escudo de la fe. Está dando a entender el Espíritu Santo de que aunque Dios nos dotó de otras armas que más adelantico, la verdad, el apresto del Evangelio, el calzado son armas. Y ahorita vamos a mirar otras, espiritualmente hablando. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Pasa al otro, hermano Felipe, al otro versículo. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí encontramos una serie de virtudes, una serie de armas espirituales que Dios nos puso en la armadura. Está el yelmo de la salvación, está la coraza de justicia, está la verdad de la palabra, está el calzado del Evangelio, está la espada del Espíritu, está la oración, la espada del Espíritu es la palabra. Pero dice, por sobre todas estas armas, por sobre todas estas otras virtudes, tomar el escudo de la fe. Amén. Gloria a Dios, si estamos de acuerdo o no. Amén. Por encima de lo demás, en este caso, sin desmeritar las demás herramientas de las que Dios dotó al creyente, a la iglesia, la fe es el arma, es la virtud, amén, gloria a Dios, más elevada que Dios le ha dado a sus hijos. Por eso es que Dios dice, hermano, que un hombre de fe es agradable delante de Dios. Una mujer que cree. Ay, pero pastor, dígame cómo es eso. Yo creo también. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿A cuál fe, a cuál escudo de la fe se está refiriendo la palabra? No es al que dice simplemente, Señor, yo creo en usted también. No, no es solamente esa parte. La verdadera fe produce en nosotros obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios, a su palabra. La verdadera fe produce en nosotros el sentir de hacer la voluntad de Dios. La verdadera fe produce en aquellos que están oyendo la predicación del Evangelio arrepentimiento, conversión. Gloria al Señor. Esa verdadera fe es la que nosotros necesitamos apuntarle en esta mañana. Amén. Segunda de Pedro, hermano Felipe. Capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice aquí Pedro. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, primero, añadid a vuestra fe, primero la fe. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Primero Dios allí a través de Pedro levanta el escudo de la fe. A la fe añadirle virtud, a la virtud añadirle conocimiento, el conocimiento dominio propio, y así viene una cosa o una serie de cosas consecutivamente para que la fe del cristiano, amén, sea levantada por encima de lo demás. Amén. Gloria al Señor, hermano. Por eso usted necesita esta mañana que Dios le fortalezca en la fe. Amén. Porque hoy hay creyentes que están dudando. Hoy hay cristianos que no creen. Y si usted no cree como cristiano, usted está cometiendo un pecado. Usted está haciendo inconscientemente o conscientemente, está haciendo a Dios mentiroso. El hecho, por eso es que hermano Dios les decía, Jesús les decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y más sin embargo Dios tenía misericordia. Porque el hecho de no creer, hermanos,
es negar la verdad de Dios. Alabanzas al Señor. En ese sentido, entonces, se dice que si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Si usted quiere agradar a los hombres, hay muchos que viven para ellos. Pero si usted quiere agradar a Dios, aún no importa si los hombres se desagradan conmigo, si hablan de mí, si me molesta, lo que quieran. De Abraham, de Isaac, de Jacob, de Enoc, de Noé, cuánto ellos no, la gente no habló mal de ellos. Cuántos no los tuvieron en poco, los tuvieron en poca estima, denigraron, hablaron cosas malas, se burlaron, los trataron de locos, de salidos de sí. ¿Qué no dirían de Abraham? Abraham, mire hermano, Abraham era un hombre de negocios en su tierra natal, Ur de los Caldeos. Era un idólatra y pagano, fabricaba con su padre ídolos, porque ellos tenían dioses paganos, no conocían al Dios verdadero. Pero escuchó en Ur de los Caldeos, escuchó la voz, escuchó la palabra de Dios, escuchó una voz que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación tan grande que no se podrá contar. Será tan numerosa como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la orilla del mar. Nadie la podrá contar. Y Abraham dudó. Abraham no obedeció. Abraham se quedó quieto. No. Abraham le creyó a la palabra de Dios. Y no solamente creyó, sino que obedeció la palabra de Dios. Abraham. Además, no fue sino hasta cuando tenía 75 años que comenzó Abraham a vivir por fe. Esto es una buena noticia para muchos, porque hay gente que se considera muy vieja para comenzar a vivir por fe. No, hermano, si Dios lo llamó a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde se acaba la jornada, no importa. ¿A cuántos trabajadores en la viña el amo llamó temprano a las 5 o 6 de la mañana para trabajar en su viña y acordó con él Dios un sueldo, un denario por día, gloria a Dios, y ellos aceptaron? Otros a las 9 de la mañana los contrató el Señor, otros al mediodía los contrató el Señor, y otros a las 3 de la tarde, pero a los últimos a las 5 de la tarde les tocó trabajar solamente una horita, y cuando llegó el momento de repartir el sueldo, el pago, a todos les pagó por igual. Gloria a Dios. Aún a los que empezaron temprano, como que los que empezaron al mediodía. Hermanos, y Dios tiene para todos nosotros. ¿Cuántos recibimos al Señor siendo unos adolescentes, unos jóvenes? Otros siendo unos niños, otros siendo unos ya adultos, otros ancianos ya. Pero no importa, se puede comenzar a vivir por fe desde niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Se puede vivir por la fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se puede vivir por fe. Observemos el caso de este patriarca, ya para ir terminando. Cuando salió de su tierra, era un hombre de éxitos en sus negocios. Estaba en la plenitud de su vida. Tenía una esposa bellísima. Amén. Se dice que Sara era una mujer muy hermosa. Y sin duda alguna, estaba rodeado de amigos y de prestigio. Sin embargo, de un momento a otro Abraham hace un anuncio donde va a dejar la comodidad que tenía, porque una voz extraña que nunca antes había oído le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, porque este Dios haría de él una gran nación. Por lo tanto, su fe fue precedida de obras, porque la fe sin obras es buena. Santiago dice: ¿tú crees? Muéstrame tu fe sin las obras,
y yo te mostraré mi fe por las obras. Las obras no de caridad, como algunos piensan. No, hermano, es que yo le doy al pobre. No se trata de eso. No, eso no es solamente. Las obras, sobre todo, que demanda el Señor a través de la fe, es la obediencia. Porque más vale Dios, para Dios vale más la obediencia que los propios sacrificios. Si usted se desprende del dinero, se desprende de la comida, se desprende del... Bueno, gloria a Dios. Pero por encima de eso, hermano, Dios demanda de nosotros un sacrificio espiritual de obediencia a su palabra. Mire usted, Saúl no era un hombre desprendido. Sí, el rey Saúl fue y atacó y peleó contra otro ejército y ganó. Pero Dios le había dicho a través del profeta: no tomes del botín de ellos. Acaba con todo. Acaba con todo. Pero él se guardó lo mejor del ganado. Le guardó la vida a unos reyes malignos. Y llegó el profeta. Dios le dijo al profeta: vea lo que ha hecho ese hombre. Lo que yo le dije que hiciera, no lo hizo. Lo que yo le dije que no hiciera, eso fue lo que hizo. Y se fue el profeta Samuel a hablar con Saúl, triste, a decirle lo que Dios le había mandado a decir. Tu reino se acabó. Ya Dios no te soporta. Porque no le creíste a la palabra que Él te mandó. Se agrada más Dios de los becerros, de los carneros, de esto y de lo otro, de que tú hagas esas cosas, de que no, porque Saúl dice: pero es que guardé esto para Dios, para ofrecérselo a Dios. No, Dios no te dijo eso. Un hombre de fe, un hombre que cree a Dios, es un hombre que obedece. Amén. Así no entiende en el momento, pero obedece. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que en esta mañana nuestra fe sea precedida por obras de obediencia, de consagración, de santidad, de pureza, de dedicación a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Abraham salió de su tierra y de su parentela. La verdadera fe tiene como resultado la obediencia. Vuelvo y repito, en esto hay que ser muy claros. Si tú dices creer en Jesús, ¿cuántos creemos aquí en Jesús? Amén. Levanten la mano, hagamos el ejercicio, hermano. Amén. Creemos en Jesús, amén, pero no obedece la palabra. ¿Tu fe es fe verdadera o no es fe? Ay, hermano, porque yo creo a mi manera también. No. Nadie puede creer a su manera. Todos debemos creer a la manera de Dios. Por eso es que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, cuando se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno cree en mí, como dice quién, como dice el pastor, como dice fulano, como dice el... No, como dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. Para usted recibir el Espíritu Santo, usted necesita creer en Dios como dice la palabra. Usted necesita obedecer como dice la palabra, no como usted quiera, no como usted crea, no como usted le parezca. Como dice Dios que se debe creer. Ay, pero es que, pastor, no entiendo mucho. No importa, cree y obedece. Gloria a Dios, porque el resultado de la verdadera fe es la obediencia. Alabanzas al Señor. Abraham creyó y obedeció a Dios. Amén. Por eso su fe le fue contada por justicia. Consideremos un momentico, hermano, porque ya no fue tiempo. La fe de Abraham. ¿Necesitamos, sí o no, hoy una fe como la de Abraham? ¿Quién quisiera? Voy a decirle a ustedes, el que quiera, a que haga una oración atrevida, osada, lanzada, y le diga al Señor: yo quiero una fe como la de Abraham. Pastor, ¿qué está diciendo usted si eso no la tuvo sin obrar? Le voy a decir, ahorita en el segundo culto vamos a continuar el tema. Le voy a decir que nosotros estamos cimentados y fundamentados sobre mejores promesas
que Dios le hizo a Abraham para la iglesia son mucho mayores. Para Abraham y el pueblo de Israel es un tipo de promesas que son terrenales, que son literales, que son materiales. Por eso es que usted ve a Israel hoy en día, en medio de la crisis, lo están atacando los palestinos, lo atacan esos grupos radicales de Hamas, Hezbollah y todo ese grupo árabe que hay en esa región. Usted se pone a ver el mapita donde está centrado Israel, donde está ubicado, dentro de todo ese continente asiático, y está rodeado de todo el pueblo árabe. El más pequeñito, el puntico más diminuto es Israel, y alrededor están todos sus enemigos, hermano, millares de personas que odian, aborrecen a Israel. Gloria a Dios. Pero miren, en ese puntico pequeño, ese remanente pequeñito que es Israel, Dios, hermanos, está en medio de ese pueblo cumpliendo sus promesas, la que le hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios está cumpliendo la promesa de que iba a estar protegiéndolos. Ustedes van a ser como las estrellas en multitud, no se podrán contar. Y yo voy a bendecir a los que te bendijeren, pero voy a maldecir a los que te maldijeren. Y por eso Israel, Dios le da una capacidad y una ciencia que hasta dice, ellos tienen un escudo de protección en ese país que le llaman, ¿cómo le llaman? Usted que fue policía, ¿no? Eso se llama escudo de hierro, o el bloque de hierro, algo así, escudo de hierro, no me acuerdo bien, algo así. Ese escudo le han tirado a Israel cohetes, misiles, por cientos, por centenas, y ese escudo se activa y salen de Israel otros misiles para derribar a esos cohetes en el aire. Sale uno y vienen de a 10, de a 20, de a 30 y sale el escudo antimisiles, el bloque, el brazo de hierro de Israel, gloria a Dios, a destruirlos. Pum, 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 en el aire. Y hasta los mismos palestinos han dicho, pero ¿qué es lo que pasa con esos israelitas? Les mandaron misiles, les mandaron bombas, les mandaron de todo, y no les caen a ellos. Hay algo, ellos tienen un escudo. Amén. Y en esta mañana la iglesia, hermano, Israel no solamente tiene ese escudo, la iglesia tiene un escudo mejor. Cuando venga el enemigo a atacarnos, salga el brazo de hierro, salga el escudo, que por acá viene un misil, ¡bum! El Señor lo detiene, lo derrota. Por acá viene el diablo y nos quiere meter por esta imposible, el Señor le tapa el hueco, gloria a Dios, Señor, para que no se meta, para que no se introduzca. Hermano, necesitamos levantar el escudo de la fe. Nuestros hogares necesitan el escudo de la fe, porque el diablo ha tratado de infiltrarse y algunos se están infiltrando y se ha estado metiendo. Vamos a cerrar todo portillo, vamos a cerrar todo hueco que el enemigo haya acabado allí, para que no se infiltre nada, ni nadie que quiera hacerle daño a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a nuestros hijos. Vamos a levantar el escudo. ¿Cuánto quieren orar conmigo? Y decirle al Señor, Señor, dame la fe de Abraham. Amén. Eliseo le pidió a Dios una doble porción del espíritu de Elías. Amén. Y Dios le concedió a Eliseo. El profeta de fuego era Elías. Uy, ese hombre era tremendo. Pero Eliseo, Dios lo usó doblemente de lo que usó a Elías. ¡Ay, Abraham, una fe tan grande! Pero Dios le puede dar esta iglesia. Y le ha dado a esta iglesia una fe no solamente que dure un año, ni el tiempo que estemos aquí. Es una fe para siempre. Una fe fortalecida para que cuando venga la angustia, cuando venga la crisis, cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, venga el ataque, el escudo esté levantado. Señor, sigo mirándote por la fe.
sigo creyendo, sigo confiando. ¿Por qué no comienza a orar usted? Levante el escudo, levántelo, levántelo. Hay una fuerza sobrenatural, hay un poder inescrutable, que es el poder de la palabra y del Espíritu, que te ha venido a infundir aliento, que te ha venido a infundir, hermano, hermana, para levantarte de esta mañana. Si estás débil en la fe, si te consideras que dudas todavía, en esta mañana el Señor dispersa ese espíritu de duda, ese espíritu de incredulidad, para que la fe en este día, aleluya, sea el arma más vigorosa que tengas. Oh, estamos clamando a ti, mi Dios. Hoy levantamos, Señor, en esta mañana, en el Espíritu y por la fe en el escudo. Amén. Tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la coraza de justicia. Nos has cansado con el calzado del apresto del Evangelio. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos la oración para clamar a ti en esta hora y estamos ejerciéndola. Pero, Señor, sobre todo, tomemos el escudo de la fe para poder apagar todo dardo de fuego del diablo y para poder resistir el enemigo y estar firmes en el nombre poderoso de Jesús.